Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta entrega de CB24 Noticias. Un gusto poder llevarle todas las informaciones centroamericanas más destacadas. Vamos a iniciar de hecho contándole que en Costa Rica el Instituto Nacional de las Mujeres presentó el segundo estado de los derechos justamente de las mujeres, un informe que permite monitorear los avances, retrocesos y también desafíos en materia de derechos humanos de las mujeres. Esto de cara a los compromisos asumidos por el país, tanto en el ámbito nacional como internacional. Y precisamente para conversar un poco sobre estos principales hallazgos del informe, nos acompaña en el estudio la jefa de investigación del Instituto Nacional de las Mujeres, la señora Saskia Salas. Señora Salas, bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal se encuentra? Muchas gracias, muy bien. Excelente, nuevamente gracias por estar con nosotros. Bueno, son muchos los hallazgos, señora Salas, tras este segundo estado de los derechos de las mujeres en Costa Rica. Justamente, ¿cuáles son esos principales hallazgos que se detectan tras esta investigación? Bueno, dentro de los principales hallazgos encontramos uno particularmente preocupante y es la diferencia que existe entre lo que las personas en el país, hombres y mujeres, conocemos sobre cuáles son los derechos humanos de las mujeres y el ejercicio que se hace de los mismos. Hay una brecha gigantesca entre una cosa y la otra. En el ámbito de los derechos económicos, sabemos que hay una tasa neta de participación, es decir, las mujeres que se insertan en el mercado laboral, que se están insertando cada vez más, pero apenas alcanza el 45%. Y se insertan en condiciones laborales mucho más desfavorables que las de los hombres, y eso incluye salarios desiguales, aseguramiento desigual, entre otras cosas. En el ámbito de la salud sexual y reproductiva, vemos que hay un alto porcentaje todavía de embarazos no deseados, de embarazos en niñas y adolescentes, y esto nos habla del poco control que tenemos las mujeres sobre nuestro cuerpo y sobre las decisiones que tienen que ver con nuestra salud sexual y reproductiva. En el ámbito de la violencia encontramos también las niñas y adolescentes como un grupo altamente vulnerable ante la violencia sexual, porque están teniendo relaciones sexuales y quedando embarazadas a raíz de relaciones sexuales con hombres mucho mayores que ellas, y no hay denuncias al respecto, a pesar de que en este país las relaciones sexuales con personas menores de 15 años son un delito. Y finalmente, en el ámbito de la participación política, encontramos que a mayor poder hay menor participación de las mujeres. Los puestos políticos de elección que son ocupados por hombres son los puestos que tienen mayor jerarquía, y las mujeres están quedando en puestos de menor jerarquía y se les están asignando labores que no necesariamente implican un reconocimiento de su papel dentro de las instituciones. Ahora bien, hay cifras aquí concretas, señora Salas, que llaman poderosamente la atención. Una de ellas, bueno, usted hablaba del tema de la salud reproductiva, el derecho que tienen las mujeres a este tema. Pero un 47% de los embarazos en mujeres entre los 15 y los 49 años no fueron no deseados, más bien dice acá el reporte del INAMU. ¿Se tiene quizá el registro de cuáles fueron las razones justamente que mediaron ese tipo de embarazos? Hablamos de violaciones o quizá algún descuido en la forma de planificación de estas mujeres. ¿Se tiene el reporte? No hay reporte de cuáles son las razones. Este es un dato que viene de la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y lo que se les pregunta a las mujeres y a los hombres que son encuestados es si el último embarazo era deseado o no. Las respuestas que tenemos es que hay una gran cantidad de mujeres que dicen que su embarazo no era deseado, ya sea porque quería esperar otro momento para quedar embarazada o porque del todo no quería tener un embarazo. Y esto resulta preocupante porque nos está hablando de cuál es el control que las mujeres tenemos sobre la decisión de ser mamás y sobre el momento en que queremos serlo. Parece que este es un derecho que no está siendo reconocido en la práctica y no está siendo ejercido en la práctica, porque el porcentaje de los hombres que afirman que el último embarazo de sus parejas era no deseado es 10 puntos porcentuales menor. Es decir, en el caso de los hombres es del 38%, mientras que en el caso de las mujeres es del 48%. Y esto nos habla de una falta de control que tenemos las mujeres sobre nuestra salud reproductiva, pero que sí parece ser que para los hombres es más sencillo decidir si quieren o no ser papás.
Exacto. Otro tema también que por supuesto no podemos dejar de lado es el tema de la violencia que sufren las mujeres, no solamente en Costa Rica, señora Sala, sino también en toda la región centroamericana. Es algo que sucede en países como Honduras, donde realmente los organismos de defensa de los derechos humanos de las mujeres se sienten preocupados y han creído que esto pudiera ser inclusive hasta una epidemia en el caso de los feminicidios, que es una de las formas más evidentes de agresiones contra las mujeres. En esta materia, ¿qué datos importantes arrojó este estudio? Sabemos que uno de ellos es que más del 40% inclusive de las mujeres considera que la agresión entre hombre y pues la mujer, evidentemente, es un problema privado, es decir, entre ellos no afecta o no es o no compete a otras personas. ¿Qué pasa aquí? Porque realmente esto, de alguna u otra manera, como que es sorpresivo, quizá. En realidad no es tan sorpresivo. Es lo que se nos ha dicho durante muchísimos años. Cuando vivimos en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad patriarcal, en donde el hombre tiene un mayor valor del que tiene una mujer, las mujeres llegamos a ocupar casi que una posición de objeto. Y la violencia ha sido un mecanismo de control para estas mujeres que deciden no ser controladas. Entonces, ¿verdad? En situaciones, por ejemplo, en las relaciones de pareja, cuando la mujer decide no obedecer los mandatos de su pareja hombre, puede recurrir a la violencia para decirle, aquí el que manda soy yo, ¿verdad? Esto es muy común. Y socialmente se nos ha enseñado que eso es un problema de pareja, ¿verdad? Como si los dos tuvieran igualdad de condiciones dentro de la relación, lo cual no es cierto. Y como si los dos estuvieran incitando la violencia, lo cual tampoco es cierto. Entonces, nosotras hicimos una encuesta de percepción de los derechos humanos que se llama la EMPEDEMU y lo que encontramos es eso, que este mito sigue todavía permeando la concepción que se tiene de la violencia. La gente sigue pensando que tal vez en esto no deberíamos meternos tanto porque sigue siendo un problema de pareja. Hay otras cosas en las que se ha avanzado muchísimo. Ahí, por ejemplo, encontramos que las personas consideran que las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. Y eso es muy importante, hay un reconocimiento de un derecho humano. Sin embargo, cuando nos vamos a ese detalle de la práctica de ¿usted alguna vez vivió o cerca suyo una situación de violencia? Hay mucha gente que dice, no, jamás, no, en mi casa, en mi barrio, nunca esto no ha ocurrido. Bueno, y si hubiera ocurrido, ¿ustedes qué hubieran hecho? Bueno, no decimos nada, hablamos con el agresor, escuchamos a la víctima, pero no se toman acciones, como llegar y decir, bueno, yo llamé a la policía, yo la llevé a un albergue, yo la incité a denunciar. Ese tipo de acciones que son más concretas para detener la violencia todavía no están instauradas. ¿Y por qué cree, señora Salas, justamente que no se tomen ese tipo de acciones por parte de la sociedad costarricense? Sabemos que quizá en el tema de la violencia o la agresión contra la mujer hay comentarios que quizá podrían ser muy crueles, si se quiere. Imagino que una de esas causas por la que terceras personas no intervienen o no denuncian es porque temor a represalias, me imagino, por parte del agresor, contra alguno de ellos. Pero también hay comentarios, como le decía, crueles, si se quieren calificar de alguna u otra manera. Se dice que bueno, la mujer no debería permitir justamente esa agresión y que si lo permite es porque le gusta. ¿Le gusta a la mujer esta situación o por qué no denuncia? ¿Qué es lo que pasa desde el punto de vista psicológico en situaciones como estas? El ciclo de la violencia es un ciclo muy complejo porque no inicia de una vez con un golpe. Inicia con una disminución de la valía personal de las mujeres, con un ataque a su autoestima. Y además hemos sido educadas en una sociedad en donde es importante tener una pareja, alguien que te proteja, alguien que te cuide, alguien que sea un sostén porque vales menos si no tenés un hombre a la par. Entonces, cuando hemos crecido en esa sociedad es importante primero tener un hombre a la par, sea como sea. En segundo lugar, cuando hay una disminución constante del valor de la mujer, cuando se le dice constantemente, usted no sirve, usted nunca va a encontrar a nadie como yo, a usted nadie la va a querer, usted es muy fea, ese tipo de cosas va quitándole poder a las mujeres. Y cuando llega el golpe, entonces
comienza lo que se denomina el ciclo de la violencia, en donde primero hay un golpe, la mujer está dolida, está asustada, posiblemente el agresor va a venir a pedir perdón, yo no lo voy a volver a hacer, es que me salí de control, fue una situación especial, esto no es mi comportamiento ordinario, vos sabés, vienen los regalos, viene una etapa que es como una luna de miel, en donde todo está perfecto y maravilloso, y después volvemos a empezar. Entonces, este otro proceso es el que logra que las mujeres digan, no, pero tal vez no es tan malo, sí, tal vez no es tan malo, esto no va a volver a pasar, esto fue una cosa que ocurrió porque seguro yo lo incité, lo molesté demasiado, yo me puse muy necia y entonces seguro lo saqué de quicio y caen en el ciclo de la violencia. Vuelve a pasar y vuelve a empezar el ciclo. Entonces, para estas mujeres realmente es muy difícil salir del ciclo de la violencia y tomar la decisión de decir ya no más. Ahora bien, señora Salas, a manera quizá de reflexión, ¿hay avances en Costa Rica en cuanto al respeto de los derechos de las mujeres? Los diversos gobiernos que han pasado cada 4 años, de verdad han asumido la tarea de que esto suceda, de que se respeten los derechos de las mujeres, o definitivamente está Costa Rica estancada en esta materia? No pensamos que esté estancado. Hay avances, pero aún son muy tímidos y muy lentos. Lo principal para el avance de los derechos de las mujeres es el cambio cultural, y el cambio cultural es un proceso sumamente complejo, porque implica revisarnos como sociedad, no solo a nivel individual, sino como sociedad, decidir hacia dónde queremos caminar y comenzar a quitarnos de encima mitos, estereotipos y creencias que por muchísimos años han sido absorbidas por los niños, las niñas, los adolescentes, ahora las personas que están adultas, las adultas mayores, como si fueran ciertas. Entonces, romper esas barreras y hacer un cambio cultural resulta un proceso muy complejo que no solo le compete al Estado, sino que le compete a toda la sociedad en su conjunto y a todas las instituciones en su conjunto, a los medios de comunicación, a las iglesias, a las escuelas, a los grupos de amigos, a las familias. Llegar a eso es muy complejo. Sí hay avances en Costa Rica, sí podemos decir que hay avances, hay un reconocimiento mayoritario de cuáles son los derechos de las mujeres casi en un 100%. Si tuviésemos que darlo quizá en un porcentaje, ¿de cuánto sería ese avance? Yo no me atrevería a dar un porcentaje, creo que hay avances más en algunos campos que en otros. Hay más avances en el ámbito de la vida pública de las mujeres, en su inserción en el mercado laboral, en su inserción en la vida política. Sin embargo, hay otros cambios que todavía no se han gestado a la velocidad necesaria, que tienen que ver con el actuar o el apropiarse de los derechos humanos en la vida privada. Bien, señora Salas, de verdad que agradecemos muchísimo que haya aceptado nuestra solicitud para poder hablar un poco más sobre este tema que definitivamente es muy importante en Costa Rica, así como en todos los países de la región, por supuesto. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Buen día. Gracias a ustedes. Así despedimos a la señora Saskia Salas. Ella forma parte, es jefa de hecho del Departamento de Investigación del Instituto Nacional de las Mujeres, y hablábamos precisamente sobre el segundo estado de los derechos de las mujeres en el país. Así cerramos este primer bloque informativo de CB24. Hacemos una breve pausa comercial y ya casi venimos. Soho Mall Panamá, el proyecto más lujoso e imponente de Latinoamérica. Si estás en Soho, se nota.